10 de mayo de 1940, Segunda Guerra Mundial, Países Bajos. Alemania invade Holanda. Las fuerzas aéreas nazis, la Luftwaffe, emplean paracaidistas con el objetivo de capturar puntos estratégicos clave, permitiendo el avance de las tropas terrestres por todo el país. La invasión se intensifica tras el bombardeo aéreo de Rotterdam, el cual culmina el 14 de mayo con la destrucción de su centro histórico. Tras esta ofensiva, los nazis amenazan con atacar del mismo modo la ciudad de Utrecht. Sin embargo, para evitar una mayor catástrofe, las fuerzas holandesas se rinden un día después. Como consecuencia de esta rendición, los nazis comienzan a ocupar todo el país, imponiendo nuevas leyes antijudías. Su propósito es excluirlos de la sociedad y limitar sus derechos vitales. En julio de 1942 comienzan las deportaciones sistemáticas de judíos holandeses a campos de exterminio. Muchos de ellos intentan esconderse. Sin embargo, la posibilidad de que sobrevivan se ve reducida, ya que se crean unidades especiales compuestas por colaboradores holandeses, los cuales, atraídos por las recompensas monetarias, empiezan a cazar judíos escondidos. Uno de estos cazadores es Hans van Dyck. Hans van Dyck nació el 24 de diciembre de 1905 en Ámsterdam, Países Bajos. Sus padres, Aaron van Dyck y Katie Blick, eran judíos. Hans fue una niña difícil, pues estuvo bajo el cuidado de un pediatra desde los 5 años. En 1919, cuando tenía 14 años, perdió a su madre. En 1927 se casó con Abraham Querido, de ascendencia judía al igual que ella. El matrimonio no tuvo hijos y finalmente se separaron en 1935. Poco tiempo después, Van Dyck inició una relación lésbica con una mujer llamada Mip Stodel, a la que empleaba en su tienda Maison Ebony, en Nieuwendyk, situada en una de las principales calles comerciales del centro de Ámsterdam. Las dos mujeres vivían juntas en un apartamento encima de la tienda. A ambas les gustaba salir por los cafés y Van Dyck se introdujo en el ambiente lésbico de Ámsterdam a través de sus nuevas amistades. La Segunda Guerra Mundial comenzó el 1 de septiembre de 1939. Ese mismo año, el padre de Hans murió en un psiquiátrico. El 10 de mayo de 1940, Alemania invadió Holanda. Poco después, se instauró en el país una administración civil bajo la protección de las SS. Arthur Seyss-Inquart fue nombrado comisario del Reich en los Países Bajos. Entre sus primeras medidas figuraban una serie de leyes que discriminaban económicamente a los judíos. Durante 1940, las autoridades de ocupación alemanas prohibieron a los judíos el acceso a la función pública. Asimismo, fueron obligados a registrar todos los activos de sus empresas. El 3 de octubre de ese mismo año, Hans van Dyck y Abraham Querido se divorciaron oficialmente. En enero de 1941, los nazis exigieron a todos los judíos que se registraran como tales. Se contabilizaron un total de 159.806 personas, entre los que figuraban 19.561 nacidos de matrimonios mixtos. Esta cifra incluía a unos 25.000 refugiados judíos provenientes de Alemania. En febrero de 1941 se creó un Consejo Judío. Los días 22 y 23 de febrero del mismo año, las fuerzas alemanas asaltaron el barrio judío de Ámsterdam, provocando el arresto y la deportación de más de 400 hombres judíos a los campos de concentración de Buchenwald y Mauthausen. La reacción de los holandeses fue única en los territorios ocupados por los nazis. Organizaron una huelga general, conocida como la Huelga de Febrero, que duró 2 días. Esta manifestación comenzó el 25 de febrero de 1941. No obstante, los oficiales alemanes la reprimieron brutalmente. Como consecuencia de esta huelga, se produjo un fuerte endurecimiento de la política nazi. Las autoridades alemanas y holandesas, así como los servicios civiles, segregaron a la población judía de la sociedad.
Además, encarcelaron a 15.000 de ellos en campos de trabajos forzados. Sin embargo, las represalias no acabaron aquí. Los nazis ordenaron la concentración de todos los judíos holandeses en Ámsterdam. A los hebreos extranjeros o apátridas los enviaron al campo de tránsito de Westerbork, al noreste del país. Algunos de los judíos provincianos restantes también fueron enviados al campo de Vught. En las puertas y entradas de cafés, piscinas, campos de deportes, museos, zoológicos, bibliotecas, teatros, mercados y muchos otros lugares públicos aparecía un letrero que decía: prohibida la entrada a los judíos. Asimismo, fueron obligados a entregar todos sus objetos de valor y sus negocios fueron confiscados. Hans van Dyck también sufrió en primera persona todas estas medidas, pues se vio obligada a cerrar su tienda en noviembre de 1941. Más tarde, para ocultarse de las autoridades nazis, se tiñó el pelo de rubio y consiguió un documento de identidad falso a nombre de Alfonsia María Annie de Jong. Pese a ello, su amiga Miep Stodel la abandonó en julio del año siguiente, cuando huyó a Suiza. El 29 de abril de 1942 se anunció en los Países Bajos la obligación de que todos los judíos portaran un distintivo amarillo, en forma de estrella de David, como medio de identificación. Todos aquellos que fueran sorprendidos sin esta insignia después del 5 de mayo, fecha en la que esta ley entró en vigor, eran arrestados y detenidos durante 6 semanas en Mauthausen. En los Países Bajos, todo el mundo sabía que esto significaba una sentencia de muerte. La deportación sistemática de judíos holandeses a los campos de exterminio comenzó en el verano de 1942. El último tren que salió de Westerbork con destino a Auschwitz fue el 3 de septiembre de 1944. Durante estos 2 años, los nazis y sus colaboradores holandeses deportaron a unos 107.000 judíos, la mayoría a Auschwitz y Sobibor, donde fueron asesinados. Solo 5.200 personas sobrevivieron. Ante esta terrible situación que se produjo durante la ocupación nazi, muchos ciudadanos holandeses decidieron actuar y se unieron a la resistencia. El contraespionaje, el sabotaje interno y las redes de comunicación de la resistencia ayudaron a proporcionar un apoyo clave a las fuerzas aliadas durante la liberación de Holanda. Los miembros de la resistencia corrían un gran riesgo, pues si se les descubría, eran condenados inmediatamente a muerte. Van Dyck colaboró inicialmente con la resistencia, proporcionando a sus compañeros judíos escondites, documentos de identidad falsos y artículos de primera necesidad. Entre 25.000 y 30.000 judíos se escondieron en Holanda. Uno de ellos fue Hans van Dyck. Escondida en la calle Marco Polo Straat de Ámsterdam, la joven había alojado a 2 señoras judías en otra dirección de la misma calle. Sin embargo, esas señoras fueron traicionadas. Durante su confesión, delataron a Van Dyck, quien posteriormente sería arrestada el domingo de Pascua de 1943 por Peter Schaaf, detective de la Oficina de Asuntos Judíos de la Policía de Ámsterdam. Durante el interrogatorio, le ofrecieron 2 opciones a elegir: irse al este o colaborar con los nazis. A partir de ese momento, la vida de Hans dio un giro dramático, pues decidió aliarse con la SD, la Policía de Seguridad alemana. Tras su detención, se hizo pasar por miembro de la organización de la resistencia Holanda Libre, donde se ofreció a ayudar a los judíos a encontrar escondites y obtener documentos falsos. Van Dyck convenció a docenas de ellos de que realmente quería ayudarles. En cambio, delató sus escondrijos a Schaap, quien hizo detenerlos. Su casa de la calle Jekerstraat en Ámsterdam sirvió como trampa para el engaño. Esta mujer, hasta entonces tímida y con poca confianza en sí misma, floreció gracias a su trabajo en la oficina. Cada vez que un judío era capturado con su ayuda,
recibía elogios y reconocimientos. Un par de meses después del acuerdo con Schaap, Van Dyck obtuvo un ascenso. Era la líder de un grupo de mujeres dedicado a la caza de judíos. Entre los miembros de esta banda se encontraban Rosalie Rosendahl, quien trató de protegerse a sí misma y a su madre de la deportación, y Branka Simons, a quien el SD dio a elegir entre ser enviada a un campo de concentración o cazar judíos escondidos. Regularmente, tanto Hans Van Dyck como Simons eran infiltradas en las celdas con los detenidos. De esta forma obtenían información de manera más sencilla. Sin embargo, la más fanática del grupo era Hans Van Dyck, a quien Peter Schaap, su superior nazi, describió como su mejor empleada. Posteriormente, el fiscal encargado de su caso la describiría como una mujer con un instinto de caza satánico. Traicionó a todo aquel que se interpuso en su camino: amigos, su propio hermano con su mujer y sus 3 hijos, e incluso la familia de su propia novia fue incapaz de escapar de ella. Abraham Querido, su exmarido, también murió el 30 de junio de 1944 en el campo de concentración de Blechhammer. No obstante, no está confirmada la relación entre su deportación y las actividades de Van Dyck. Asimismo, también intentó concertar una cita con Louis Stodel, hermano de su amiga Miep, quien había huido a Suiza. Afortunadamente, Louis no confió en ella, lo que, a posteriori, le acabaría salvando la vida y le permitiría sobrevivir a la guerra. Junto con sus cómplices, Hans Van Dyck traicionó a un total de 145 personas, 107 judíos y 38 holandeses no judíos. Todo ello durante el periodo comprendido entre mayo de 1943 y agosto de 1944. Tan solo una pequeña parte de ellos sobrevivió a los campos de concentración. Sin embargo, se piensa que pudo haber sido responsable de la muerte de hasta 700 vidas. En su libro, El patio trasero del anexo secreto, el autor Gerard Kremer afirma que Van Dyck fue la responsable de traicionar a Anna Frank y a los otros 7 judíos escondidos en la empresa de Otto Frank, en la calle Prinsengracht 263 de Ámsterdam. Según este escritor, su difunto padre, también llamado Gerard Kremer, vio cómo Van Dyck visitaba un edificio de oficinas donde Kremer trabajó durante la guerra. Este lugar, supuestamente, servía como punto de reunión entre ella y sus superiores. Asimismo, era en esta ubicación donde en teoría realizaba las llamadas telefónicas con los chivatazos. A pesar de estudios independientes y policiales, esta teoría no ha sido probada ni refutada. Tras el desembarco de Normandía en junio de 1944, los aliados avanzaron rápidamente en dirección a la frontera holandesa. La invasión de las tropas aliadas y la creciente certeza de que Alemania perdería la guerra no mermaron el ánimo de Hans Van Dyck y sus compañeras. Después de entrar en contacto con un combatiente de la resistencia e insinuar que ellos también formaban parte de ella, la banda de Van Dyck consiguió ganarse su confianza. A través de él pudieron rastrear nuevos escondites. Gracias a esta maniobra, el 18 de agosto de 1944, los nazis asaltaron varios lugares de la ciudad holandesa de Zeist. En este asalto, los oficiales alemanes detuvieron a entre 30 y 40 personas, entre ellas 12 judíos. Solo unos pocos de esos 12 sobrevivieron a la guerra. En los Países Bajos, entre 25.000 y 30.000 judíos se ocultaron durante la guerra. 2/3 de ellos lograron sobrevivir. Los nazis rindieron oficialmente a todas sus tropas en Holanda el 5 de mayo de 1945, 3 días antes de la rendición definitiva del Tercer Reich. Tras el fin de la guerra, Van Dyck se trasladó a La Haya, donde fue detenida en casa de su novia el 20 de junio de 1945. Acusada de hasta 23 cargos de traición, Van Dyck compareció ante un tribunal especial en Ámsterdam. Durante el juicio,
confesó todos los cargos que se le imputaban, explicando que solo había actuado por instinto de supervivencia. Igualmente, se excusó en el enorme miedo que sentía por el SD para justificar sus traiciones. Durante su juicio, que comenzó en febrero de 1947, Van Dyck admitió haber ayudado a los nazis a capturar al menos a 145 judíos, entre ellos a sus familiares. Su examante, cuya familia también había sido traicionada por Van Dyck, la definió como un demonio con forma humana. Las peticiones para que fuera examinada psicológicamente fueron rechazadas por el presidente del tribunal, quien le preguntó: ¿cómo puedes seguir durmiendo? ¿No ves siempre a toda esa gente delante de ti? Tras ello, Hans Van Dyck fue condenada a muerte por traición. Presentó recursos tanto al tribunal como a la reina Guillermina, pero ambos fueron desestimados. Las cómplices de Van Dyck, Rosalie Rosendahl y Branka Simons, también fueron detenidas. Rosendahl salió de prisión en 1947. Simons hizo lo propio en 1959. El día antes de su ejecución, en un último y desesperado intento de salvar su vida, Hans Van Dyck se bautizó y se unió a la Iglesia Católica Romana. Sin embargo, nada pudo salvarla. Hans Van Dyck tenía 42 años cuando fue ejecutada por un pelotón de fusilamiento el 14 de enero de 1948. Peter Schaap, su antiguo superior y corresponsable de la detención de 10.000 judíos, fue ejecutado de la misma forma un año después. Al concluir la guerra, un total de 39 personas fueron ejecutadas en Holanda por su pasado bélico. Entre ellos, la única mujer fue Van Dyck, quien se convirtió en un símbolo de la traición a los judíos en Holanda. No se derramaron lágrimas por Hans Van Dyck. Gracias por ver World History Channel. No olvide darle a me gusta, suscribirse y hacer clic en la campana de notificaciones para no perderse nuestros próximos vídeos. Gracias, nos vemos la próxima vez en el canal.